Buenas tardes. Muchas gracias. Primero, gracias a Dios por estar aquí por primera vez en Puerto Rico. Muchas gracias al Padre Misael por haberme invitado, al Padre José y a ustedes por tolerarme aquí un ratito. Le había pedido al hermano que no hiciera grandes presentaciones. Por lo general, cuando uno va a una parte, incluso una vez me pasó, lo cuento como anécdota, te voy a presentar, bueno, a ver, dime, ¿cuántos títulos tienes? Me quedé pensando yo, ¿cuál me llevará al cielo? Y entonces le dije, uno solo. Estoy feliz de ser hijo de Dios y es suficiente. Pero como siempre, cuando alguien viene de tan lejos, ¿y quién será este? Yo vengo de Santiago de Chile. Nací en Chile, soy chileno. Y tengo la gran gracia de Dios de ser acompañada por mi esposa que está allá, Anita, que siempre se queda atrás. Somos papá de 5 hijos, 4 mujeres y un varón. Y nos jubilamos hace un tiempo atrás, ahí ya puedo confesar un poco mi edad. Voy a cumplir 69 dentro de pocos días. Y me jubilé a los 65 con el único deseo y ánimo y pedirle al Señor que donde Él quiera que me lleve para hablar de esta espiritualidad de la cual estoy muy enamorado, de la espiritualidad teresiano-sanjuanista. Y con la gran gracia de que justamente tenemos una paisana nuestra que es santa. Hasta hace poco tiempo atrás fui a muchos lugares, pero siempre a hablar de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, de Isabel de la Trinidad. Pero ahora he tenido la suerte de que me inviten para hablar de mi paisana, mi hermana, Teresa de los Andes. Y entonces me preguntaron, ¿y cómo se llama esta conferencia? ¿Qué hizo esta joven para ser santa? Pero ese nombre a mí no se me ocurrió. En una ocasión fui a Cuba, ahí conocí al Padre Misael hace el año 2015, bueno, fui nuevamente otras 6 veces. Y había una audiencia bastante hermosa en la capilla de las Madres Carmelitas Descalzas. Estaba hasta el obispo de Guantánamo. Y una de las personas que menos yo pensaba que me iba a preguntar, porque había ido con una libretita y un lápiz para ver qué decía yo, y se había sentado en el último asiento atrás para que no supiéramos quién era. Después de terminar, me hace esa pregunta. Y dígame, ¿qué hizo esta joven para ser santa? Y me agradó que me preguntara porque vi que de ese modo estaba interesado por conocerla. Y quiero comenzar con algunas frases, sentimientos y aspiraciones. Quiero comenzar de este modo para que vayamos conociendo una santa joven muy humana, que nos permite comprender que todos... A ver, una pregunta antes de comenzar. Por favor, levánteme la mano las personas que quieran ir al cielo. Sin miedo. Bueno,
Sigan el ejemplo de Teresita de los Andes y les aseguro que van a llegar. Ese fue su gran deseo. Esas son sus grandes aspiraciones. Y me da gusto que no tengan miedo de levantar la mano. Porque por lo general tenemos miedo de hablar del cielo. Hay algunos que piensan que es ridículo hablar del cielo hoy día en el mundo actual. No tengamos miedo. Y no tengamos miedo de hacer ese camino que nos lleve. Decía Teresita, algunas cosas las voy a leer, porque a los 70 años ya se va perdiendo un poco la memoria. Dice, cuando veo que encuentro algo hermoso y se alegran con ello, yo me digo, solo Jesús es hermoso. Él solo puede hacerme gozar. Por eso lo llamo, lo lloro, lo busco dentro de mi alma. Y quiero que Jesús me triture interiormente para hacer hostia pura donde Él pueda descansar. Quiero estar sedienta de amor para que otras almas posean ese amor. Que yo muera a las criaturas y a mí misma para que Él viva en mí. ¿Hay algo bueno, bello, verdadero que podamos concebir que en Jesús no esté? Y ahora quiero seguir un poco con algunos de sus sentimientos, porque quiero que la vayamos conociendo. Qué feliz soy. He sido cautivada en las redes del divino pescador. Soy su prometida y muy luego celebraremos nuestros desposorios en el Carmen. El 8 de diciembre me comprometí. Mi pensamiento no se ocupa sino de Él. Es mi ideal, es un ideal infinito. Oh, soy feliz, pues puedo decir con verdad que Él es el único amor, el único de mi amor ha sido Él. ¿Y cuáles eran sus aspiraciones? Exclama ella, Jesús mío, he visto que solo una cosa es necesaria, amarte y servirte con fidelidad, parecerme y asemejarme en todo a ti. En eso consiste toda mi ambición. Jesús me pide que sea santa, que haga con perfección mi deber, que el deber es la cruz. Y se pregunta, ¿encontrará el Padre la figura de Cristo en mí? ¿Cuánto me falta para parecerme a Él? Y como ella tiene una gran devoción por María, también dice, mi espejo ha de ser María, puesto que yo soy su hija. Debo parecerme a ella y así me pareceré a Jesús. Tomémoslo como modo de introducción. Y hablemos ahora de quién es esta chiquilla, porque también hay que reconocer que para muchos es una gran desconocida. Santa Teresa de Jesús de los Andes se llama, desde su nacimiento, Juanita Enriqueta Fernández Solar. Y es la primera chilena y la primera carmelita americana que ha alcanzado el honor de los altares. Pero ¿cómo cuenta ella su vida? Escribe en su diario, nací el año 1900, el 13 de julio. Mi mamá se llamaba Lucía Solar de Fernández y mi papá Miguel Fernández Jara. Vivíamos con mi abuelito anciano, ya. Él se llamaba Eulogio Solar. Se puede decir que era un santo, pues todo el día se le veía pasando las cuentas del rosario. Jesús no quiso que naciese como Él, pobre, y nací en medio de las riquezas, pero regalona de todos.
Yo era la cuarta. La primera se llamaba Lucía, que tenía 7 años. Miguel el segundo, 6 años. Y Lucho, el tercero, tenía 3 años. Poco después nació Rebeca, con 1 año y 8 meses de diferencia. Rebeca la siguió en el camino del Carmelo porque ingresó luego también como carmelita. Y sigue. Era yo, aunque muy regalona, muy tímida. La Rebeca era todo lo contrario, su hermana. Las dos éramos muy regalonas. Hacíamos con mi abuelito lo que queríamos y le engañábamos con besos y caricias. A mí desde pequeñita me decían que era la más bonita de mis hermanos, aunque yo no me daba cuenta de ello. Estamos viendo una joven muy sencilla, muy humana. Desde sus 6 años asistía con su madre casi a diario a la Santa Misa y suspiraba por la comunión. Yo lo que quiero sugerir que cuando uno va relatando lo que ella hacía, nos vayamos dando cuenta cómo vamos preparando a nuestros hijos para que también sean santos. Desde los 6 años asistía con su madre a misa diario. También me gustaría muchas veces los domingos que muchos papás vinieran con sus hijos de 6 años, 5 años. Y suspiraba por la comunión que recibió por primera vez el 11 de septiembre del año 1910, es decir, a los 10 años. Desde entonces ella procuró comulgar diariamente y pasar largo rato en un diálogo amistoso con Jesús. También desde su niñez vivió una intensa vida mariana que fue uno de los cimientos fuertes de su vida espiritual. El conocimiento y amor de la Madre de Dios vivificó y sostuvo todos los momentos de su camino en el seguimiento de Cristo. Ella estudió en un colegio católico de los Sagrados Corazones entre los 7 años, año 1907, y los 18 años. La conocían como profundamente afectiva. Se creía también incapaz de vivir separada de los suyos. Sin embargo, asumió generosamente la prueba de estudiar en régimen de internado los últimos 3 cursos como entrenamiento de esa separación definitiva que se va a consumar el 7 de mayo de 1919, cuando ingresa a las Carmelitas Descalzas de una ciudad que se llama Los Andes, que está al pie de la montaña de la cordillera, a unos 70 kilómetros de la capital hacia el norte. Su partida al cielo. Se tiene una idea así un poco de la causa de su muerte, pero yo he tratado de profundizar porque hay quienes atribuyen el origen a que vino de algunas aguas contaminadas de la huerta, porque en aquel tiempo el monasterio tenía una huerta y entonces contrajo tifus. Y eso fue la declaración oficial de la muerte. Mi duda es que había más de 16 religiosas y fue la única que se contagió. Y todas comían de la misma huerta. Por eso yo, en lo personal, aún creo que hay que estudiarlo. Pero eso es lo que se dice oficialmente. En marzo del año 1920, ella ya tenía 20 años, ya estaba en el convento, le confía prácticamente al único confesor carmelita descalzo, el padre Abertaro, que ella iba a morir dentro de un mes. Luego, en Semana Santa del año 20, el 2 de abril cae enferma, pero antes se sentía muy mal, por eso hablamos que posiblemente sería tifus. Pero ella tuvo una vida también un poco complicada y sufrida en cuanto a la salud. Y así es como el 5 de abril 1920, a los 20 años, solicita el sacramento
de los enfermos y recién el 6 de abril hace su profesión religiosa, lo que se llama en artículo mortis. Y luego la traslada, por supuesto, a la enfermería y se dice que iba muy alegre, porque hacía bromas con sus compañeras y le decían, ténganme más respeto que ahora soy profesa. 6 días más tarde, el 12 de abril, a las 19:15 p.m. o a las 7:15 de la tarde, parte al cielo con tan solo 19 años y 9 meses. Y entonces aquí viene la consulta. Oye, esta era una chiquilla. Estuvo solo 11 meses en el convento y es santa. Bueno, veamos por qué. Y por qué nosotros también tenemos esa misma aspiración. Primero, podemos decir que amó tiernamente a Jesús. Por ejemplo, ella dice, refiriéndose a su primera comunión, Jesús, desde ese primer abrazo no me soltó y me tomó para sí. Todos los días comulgaba y hablaba con Jesús largo rato. Y dice que a los 14 años el Señor le habló diciéndole que le quería su corazón solo para Él, 14 años de edad, dándole también la vocación al Carmelo. ¿Cuántas jóvenes de 14 años de edad quieren darle a esa edad el corazón solo a Jesús? Dentro de su preparación está la lectura de los santos carmelitas, está la correspondencia con la priora de los Andes del convento carmelita. Pero ella ya a los 17 años expone un ideal que para ella es un ideal carmelita: sufrir y orar. Y con ardor, y defiende la vida contemplativa que muchas veces el mundo de hoy tacha de inútil. Le ilusiona saber que su sacrificio servirá de algún modo para mejorar y purificar el mundo. Y luego entonces, como carmelita, se llamó Teresa de Jesús. Claro, con el tiempo, los padres, para identificarla con la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús, comenzaron a llamarla Teresa de Jesús de los Andes. Yo recuerdo, perdón que hable un poco de mí, tenía como 14 años, y mi padre me internó en un colegio que me obligaba a pasar cada 15 días por el convento del Espíritu Santo. Y el día que me fue a dejar, porque era muy jovencito, al internado me dijo, Pedro, pido un favor. Cuando vayas a casa, pasa por aquí, pide por mí, por tu familia, pide por ti, pide por todo. Y yo le dije, ¿quién es esta? Era Sor Teresa. Sabía que había un proceso, pero que se había apagado. Y pasé muchas veces y nunca le hice caso a mi papá. Hasta que un día que llegué a casa y mi padre me dice, ¿pasaste? Sí. Mentira. ¿Y qué aprendiste de ella? Muchas cosas, papá, luego te contaré. Me obligó cuando regresé a pasar. Me encontré con una monja que era externa, carmelita, y le cuento desesperado que tengo un compromiso con mi papá de conocer a esta que era la Sor Teresa. Y había en la capilla muchas pequeñas animitas que le llamaban en Chile, que eran unas placas que agradecían sus favores. Y había un gran fervor. Entonces ella tuvo un gran favor conmigo. Me facilitó un libro que se llama Un lirio en el Carmelo, que fue escrito en el año 1924, que estaba totalmente desarmado, para que yo lo leyera y lo devolviera a la semana siguiente. En ese tiempo no teníamos fotocopiadora, así que no podía fotocopiarlo. Así que me tuve que memorizar algunas pequeñas frases, se lo devolví y cuando llegué a la casa
Yo vivía en Viña del Mar, a 3 horas de ahí en ese tiempo, hoy día 1 hora. Llegué contento porque le llegué a contar a mi padre que conocía a Teresa, a Sor Teresa. Nunca más me soltó esta chiquilla. Como que parece que me dijo, Pedro, conóceme más. Entonces le tengo un cariño muy grande y se lo cuento como algo así personal. Las religiosas ya aseguraban en aquel tiempo, cuando uno preguntaba por esta Sor, esta monjita, que ya había entrado santa al Carmelo. De modo que en muy corto tiempo, porque estuvo en el Carmelo solo 11 meses, pudo consumar esa carrera a la santidad que había iniciado muy en serio antes de la primera comunión. Enamorada de Cristo. Decía Juanita, Cristo, ese loco de amor me ha vuelto loca. Y su ilusión y su constante empeño fue asemejarse a Él, configurarse con Cristo. Por eso, deseando llegar a ser una excelente copia suya, vivió decidida ir hasta el fin del mundo, atravesando el fuego, si hubiera sido preciso para serle fiel. Y estaba siempre dispuesta a servir, sacrificarse por los demás, sobre todo por la alegría y la felicidad para hacer amable y atractiva la virtud. Pero su vida fue enteramente normal, equilibrada, y alcanzó una envidiable madurez integrado en la más armoniosa síntesis de lo divino y humano, que es oración, estudios, deberes hogareños, deporte. Fue muy aficionada a la natación y a la equitación. Y así ella es despertar hambre y sed de Dios en este mundo que ya lo conocemos nosotros, absolutamente materializado. Entonces, como joven, bellísima, simpática, deportista, alegre, equilibrada, servicial y responsable, Juanita Fernández Solar, a quien conocemos hoy como Teresa de Jesús de los Andes, está, queridos hermanos, en inmejorables condiciones para arrastrar a la juventud en pos de Cristo y para recordarnos a todos que es preciso cumplir el programa evangélico del amor para realizarnos nosotros como personas. Por eso, por su intersección, está derramando el Señor una copiosa lluvia de gracias y favores de toda especie y atrayendo hacia sí innumerables hijos pródigos. Fíjese que su santuario es visitado por más de 100.000 peregrinos al mes y se ha convertido en el centro espiritual de Chile. Así Teresa de los Andes viene cumpliendo la misión que ya le fuera reconocida poco después de su muerte, que es despertar hambre y sed de Dios en este mundo materializado. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 3 de abril del año 87 y luego fue solemnemente canonizada por el mismo Papa en Roma en marzo del año 93, el 21 de marzo. Y hablemos entonces un poco de su espiritualidad. A pesar de su juventud, 19 años, y de su cortísima vida en el Carmelo, 11 meses, su espiritualidad es rica y transparente. Leyendo su precioso diario y abundante epistolario, y sobre todo su diario escrito desde el año 1917 a los 17 años, con el título Historia de la vida de una de sus hijas, puede apreciarse los quilates de esta alma extraordinaria. Escribe Juanita, la mirada de mi crucifijo me sostiene. Qué feliz sois, he sido cautivada por las redes de este divino pescador. Jesús mío,
he visto que solo una cosa es necesaria: amarte, servirte, con fidelidad, para asemejarme a ti. Esa va a ser toda su ambición. Y como dije, profundamente mariana, a María de un modo todo especial, dice: la Virgen me ayudó a limpiar mi corazón de toda imperfección. Mi devoción especial era la Virgen, le contaba todo, sentía su voz dentro de mí misma, por eso mi espejo ha de ser María, puesto que soy su hija, y por eso quiero parecerme a ella, y de ese modo, como madre, me pareceré a Jesús. Y su amor al Carmelo, a las almas, a sus seres queridos, son otra faceta de su espiritualidad. Siempre me hacen esta pregunta: ¿y qué méritos hizo para llegar al altar? Y viendo que ella no hizo obras espectaculares ni alcanzó a cumplir los 20 años, muchos se preguntan: ¿pero qué méritos tiene para llegar a los altares? Esos tales deben saber que la santidad a que todos los bautizados estamos llamados se alcanza tratando de cumplir siempre y en todo la voluntad de Dios en el puesto que a cada uno le corresponde o le toca ocupar en la vida. No es pues importante el papel o la misión que uno tiene encomendado, sino el amor y la ilusión con cual lo desempeña. Y para poner un ejemplo, en el teatro, cuando ustedes van, no aplauden al que hace de señor, ni de rey, ni de obispo, sino a quien aplaude, a aquel que encarna el personaje y lo representa con perfección, aunque haga de mendigo o de tonto. Y lo mismo ocurre en el gran teatro del mundo. Dios, dueño absoluto de todo, no necesita de nuestras cosas. Busca solamente nuestro amor, porque como nos hizo libres, podemos negárselo prefiriendo nuestros planes a los suyos. Y como podemos incluso estropear nuestras buenas obras actuando egoístamente, no mira a Dios su grandeza o pequeñez, sino que con el amor que las practicamos. ¿No es acaso la misma doctrina de San Pablo, la carta a los Corintios, por aquello que aunque uno traslade montaña o se deje quemar vivo, si actúa sin amor, o sea, interesadamente buscándose a sí mismo, de nada sirve? Hablemos un poquito de su proceso de canonización por el Papa Juan Pablo II. Este proceso comenzó en el año 1947, pero se suspendió un tiempo y fue reactivado el año 76. Claro, muchos religiosos convencidos de sus virtudes, ¿verdad?, se comenzaron a preocupar. Por tanto, ha sido muy oportuno que nuestro Santo Padre, San Juan Pablo II, la canonizase. Porque una santa joven, enteramente normal, equilibrada, sencilla, alegre, deportista, simpática, que amó y vivió plenamente la vida, es un regalo de Dios para una sociedad como la nuestra, con un porcentaje hoy día muy elevado de jóvenes. Porque como enamorada de Cristo, nos va a contagiar a todos, a los jóvenes, a los adultos, de su amor, que nos impulsará como a Cristo, ¿a qué? A obedecer incondicionalmente al Padre y a vivir para los demás. Como dice la Santa Madre, solo dos cosas nos pide Dios: amar a Dios y a tu prójimo, que son los demás, como a ti mismo. Y porque de ese modo nos convence que solo base
de espíritu de superación, como lo hizo ella, y de esfuerzo, maduraremos y también nos vamos a realizar como persona. Porque ella, olvidándose de sí misma, sacrificándose por los demás, nos señala el camino que conduce al equilibrio humano y también, de algún modo, a la verdadera felicidad. Voy a leer unos pequeños textos de cómo pensaba ella para este camino. Solo Dios nos basta para ser dichosas. Quiero proponer una nueva vocación que creo que te gustará, le escribe a su hermana. Que sea religiosa, que sea carmelita, que viva siempre con Dios en el fondo de su alma. En Dios está la fuente de la dicha. También le escribe a su hermana, todos los días hago mi meditación y veo cuán ayuda es para santificarse. Es el espejo de mi alma. ¿Cuánto se conoce en ella a sí misma? Por eso soy la persona más dichosa. Encontré la felicidad completa. Si viera la felicidad del mundo, todos correrían a los conventos. Escribe Juanita en su diario, y puntualizo en esto para que la vayamos conociendo. Ella le escribe a una madre priora lo siguiente. Madre querida, se trata de una priora. Usted cree que se va a encontrar con una historia interesante. No quiero que se engañe. La historia que usted va a leer no es la historia de mi vida, sino que es la vida íntima de una pobre alma que sin mérito alguno de parte de ella, Jesucristo la quiso especialmente y la colmó de beneficios y gracias. La historia de mi alma se resume en dos palabras: sufrir y amar. Y aquí tiene mi vida entera desde que me di cuenta de todo, es decir, desde los 6 años o antes. Por eso sigue más adelante, mi vida se divide en 2 periodos, más o menos de la edad de la razón hasta mi primera comunión. Jesús me colmó de favores, tanto en mi primer periodo como en el segundo, desde mi primera comunión hasta ahora, o más bien hasta la entrada al Carmelo. Qué importante es, y tenemos otras santas también que nos han enseñado cómo impacta la primera comunión en los niños. No les neguemos esa posibilidad para que también nuestros hijos, nietos, sobrinos conozcan más a Cristo de ese modo y se enamoren también. Bien, ¿cómo llega a ser carmelita? Teresa estuvo internada y no le agradaba para nada estar internada, porque eso ella sentía que la alejaba de su hogar. Estuvo internada en un colegio de los Sagrados Corazones y el día de su cumpleaños número 15 de julio, ella se interna. Pero eso le sirve a ella para pensar en su vocación. Y el día de su cumpleaños declara que Cristo la ha cautivado. Un 8 de diciembre. ¿Y qué hace a esa edad, a los 15 años? Hace votos de virginidad y añade su compromiso al Carmelo. Ella es una joven de misa diaria, comunión diaria, su rumbo es seguro entonces. Y escribe, siempre escucho esa voz querida que es la de mi amado, la voz de Jesús en el fondo de mi alma. Pero ella tenía dudas de ser carmelita. Y las dudas se las ponían porque ya era un poco débil de salud y la priora le decía que a lo mejor no iba a poder resistir. Pero ella está decidida ya, tan joven, a ser esposa de Cristo.
Y ahí la Madre Superiora de los Sagrados Corazones le recomienda a leer a la Santa Madre Teresa de Jesús y a Teresita de Lisieux. Y entonces ella encuentra algunos puntos parecidos. Por eso ese 8 de diciembre del año 15 va a ser muy importante, porque ella le hace también un compromiso a la Inmaculada, un compromiso de ser esposa de Jesús. Y le dice a la Virgen que será doblemente su hija de la siguiente forma. Oh, qué feliz soy, pues puedo decir de verdad que el único amor de mi corazón ha sido Él. Y escribe este compromiso, esta fórmula. Hoy, 8 de diciembre de 1915, de 15 años, hago votos delante de la Santísima Trinidad y en presencia de la Virgen María y de todos los santos del cielo, de no admitir otro esposo, sino que a mi Señor Jesucristo, a quien amo de todo corazón y a quien quiero servir hasta el último día de mi vida. Entonces podemos decir que ese 8 de diciembre de 1915, a los 15 años, comienza para Juanita Fernández Solar la vivencia del carisma del Carmelo. Y dice, vivo con él. Ambos conversamos sin que nadie nos sorprenda. Por ese tiempo ella era una perfecta carmelita seglar. Y le cuenta a una amiga que en una visita al convento de los Antes, la priora le dijo en su primera entrevista que desde su primera carta que ella envió ya sabía que iba a ser carmelita. Pero también, aparte de la lectura de la Santa Madre Santa Teresa de Jesús y Teresita de Lisieux, toma en cuenta que estamos hablando del año 1915, aún Teresita de Lisieux no era canonizada. Se añade luego la de otra monjita carmelita que no la conocía mucha gente, Sor Isabel de la Trinidad, hoy Santa Isabel de la Trinidad. Y estas tres carmelitas la contagian aún más, especialmente Santa Isabel de la Trinidad, en la cual ella se declara que es un alma gemela. Y luego viene el encuentro con el Santo Padre de San Juan de la Cruz, pero ya a los 19 años, con la lectura de un libro que existía en aquel tiempo, que se llama Suma Espiritual. Entonces, desde luego estos 4 carmelitas serán los que amoldarán su espiritualidad, y son los mismos carmelitas que han ido amoldando nuestro carisma y nuestra espiritualidad hasta el día de hoy. Por eso ella siente, y se lo dice a su hermana, el divino Maestro se ha compadecido de mí, acercándose y me ha dicho despacito por debajo, deja a tu padre y madre y todo cuanto tiene y sígueme. ¿Y quién se puede rehusar a esto? Luego más tarde, a los 17 años, escribe, me gustan las carmelitas porque son tan sencillas, alegres. Yo creo que Jesús debió ser así, dice. Pero vi también que la vida de la carmelita, dice, consiste en sufrir, en amar y en rezar. Cuando los consuelos de la oración me sean negados, ¿qué será de mí? Temblé, pero en ese momento Jesús me dijo, ¿crees tú que yo te abandonaré? Y así por fin, el 7 de septiembre, a los 18 años, escribe la priora del convento del Espíritu Santo en los Andes, solicitando ya formalmente la entrada al Carmelo. Dice, le voy a suplicar que me admita en este palomarcito, término muy teresiano,
Así es que le pido, por favor, me diga si hay un huequito, que en chileno es un pequeño espacio. Y a vuelta de correo la respuesta es afirmativa. Para fortalecer los ánimos, entonces vuelve a leer a la Santa Madre el libro Camino de Perfección. Y al año siguiente entra al Carmelo, el 7 de mayo de 1919, a los 19 años, y ella vive en consonancia con el carisma de Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, y su gran admiración por Sor Isabel de la Trinidad. No las comparemos, pero hay algo especial. Entre el año 1880 y 1920 hay 3 carmelitas jóvenes, muy similares, pero comparables. Cuando uno mira al cielo, puede ver 3 estrellas, pero cada estrella ilumina de una forma distinta. Por eso, Teresita de Lisieux, Isabel de la Trinidad y Teresa de Jesús de los Andes, cada una ilumina distinta. Pero se da esa gran coincidencia que en esos 40 años tenemos 3 carmelitas que son santas. Es una gran alegría para el Carmelo. Vuelvo a la pregunta inicial para ir concluyendo, pero que no se me aburra. ¿Qué hizo esta joven para ser santa? Y le comentaba al principio que fue una pregunta que me hizo un señor y me llamó la atención, porque después supe quién era. No me quiero meter en política, pero me lo dijo el obispo Wilfredo de Guantánamo, en Cuba. Esos que están atrás, dile que se sienten, que siempre aparecen cuando yo vengo a tomar nota de lo que digo. Yo me asusté porque no pensaba en eso, pero bueno, él me lo dijo. Pero uno de ellos fue el que me hizo la pregunta. Yo pensé de repente que era periodista, pero después me dijo él que no, pero él quería saber qué hizo para ser santa. ¿Saben qué les dije yo espontáneamente? Nada. Y le aclaro lo que quiero decir. Nada del otro mundo. Solamente amar intensamente a Dios y aceptar su voluntad. Porque aceptar la voluntad de Dios es amar a Dios. Por eso ella escribió a los 17 años: Jesús mío, te amo, soy toda tuya, me entrego por completo a tu divina voluntad. Y añade más adelante: quiero cumplir tu voluntad, quiero pasar mi vida sufriendo para reparar mis pecados y de los pecadores, para que se santifiquen los sacerdotes. No quiero ser feliz yo, sino que tú seas feliz. Quiero ser soldado para que dispongas a cada instante de mi voluntad y gusto. Quiero ser animosa, fuerte, generosa en servirte. Señor, esposo de mi alma, estas pocas palabras yo creo que lo escribe todo. Porque el mismo Señor nos ha dicho que esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Y Juanita vivió y partió a la vida eterna enamorada del Hijo. Ella entendió en su juventud lo grande y lo hermoso que es la voluntad de Dios. Por eso consideramos y queremos nosotros, y le agradezco al Padre Misael que me haya invitado, para explicar por qué su santidad aún tiene y va a tener una propiedad de ser muy atrayente. Yo les conté al principio cómo conocí a Sor Teresa. En aquel tiempo, el año 1964, les hablo, se recibían cartas a las monjas, no de pésame ni de lamento, sino de felicitación por ya tener una santa en el cielo. Fíjese que algo curioso, ¿eh? Cuando ella muere, un importante periódico de Chile escribe algo insólito para una carmelita
de clausura que siempre tienen su paso al cielo, muchas veces ninguna persona se entera. Y publican en esa época una carta, o sea, no una carta, sino que publican un artículo que a mí me parece muy interesante, que lo escribe un padre que se llamó Julián Sea, que la había conocido pero hacía poquito tiempo, en una submisión, y escribe: su santidad tenía la propiedad de ser atrayente, amable, comunicativa. No sé qué respeto y veneración infundía su persona, y al mismo tiempo se sentía por ella un santo cariño, como el que creo que se tendrá a un ángel si lo viéramos con los ojos de cuerpo. Tenía una sonrisa angelical que la acompañaba siempre en su conversación. No era esquiva, sino confiada. Y su alma inocente y pura como un niño. Con qué pasión amaba a Jesús. Pocos días tuve la dicha de tratarla, pero la impresión que me causó su santidad no se borrará jamás. Le rezo todos los días como una santa que está en el cielo. Yo confío en que pronto comenzará a obrar milagros y su conducta angelical influirá no poco en la conducta de muchos jóvenes. Y pronto los fieles todos comenzamos a ponerla por intercesora ante el Señor. Y en muchos años que nos separan de su muerte, el Señor ha dado pruebas de su deseo de glorificar a su sierva, otorgando ruegos, infinidad de gracias, sobre todo espirituales, conversiones y vueltas al bien. Ella le escribió poco antes una hermosa carta a un hermano, a los Luis en Chile se le dice Lucho. Querido Lucho, Jesucristo, ese loco de amor me ha vuelto loca. Es martirio, Lucho, el que padezco al ver que corazones nobles y bien nacidos, corazones capaces para amar el bien, no amen el bien inmutable, que corazones agradecidos para las criaturas no sean con aquel que los sustenta, que le da la vida y los sostiene. Y le ha dado todo hasta darse a sí mismo. Me quedan pocos minutos para cumplir el plazo. Seguramente muchos se van a preguntar, ¿y cuáles fueron sus milagros? Porque siempre está esa duda. Son varios los hechos que dieron carácter de milagrosa, aunque según los dictados de la Santa Sede, bastaba probar uno solo para que alcanzara la beatificación. El bombero resucitado, que es el que más se conoció, es uno de los milagros de Teresita le decimos nosotros, más conocido. El año 1985, 4 de diciembre, en Chile son voluntarios los bomberos. Héctor Uribe Carrasco cayó desde una techumbre muy alto durante un incendio y tuvo una tremenda descarga eléctrica y los médicos lo declararon clínicamente muerto. Sus compañeros y su madre la encomendaron a quien era Sor Teresita y le colocaron una reliquia de la santa en el pecho. Ya estaba muerto clínicamente. A los pocos minutos, esto es un tema de fe, don Héctor Uribe comienza a tener signos vitales y sobrevive finalmente al accidente. Entonces todos los antecedentes, por supuesto, son enviados a Roma y dentro de muchos milagros y favores concedidos, adjudicados a la intercesión de Sor Teresita, es el que el Consejo de Teólogos aprueba para el paso de la beatificación. Pero como ustedes saben,
para continuar el proceso de canonización se necesita un milagro más. Y una joven, que se habla de joven resucitada, que es un milagro relevante. Un día de diciembre del año 88, varias alumnas de un colegio de teresianas, de un lugar de Santiago que se llama Las Condes, hacen un paseo a final de año y entonces una alumna de ese colegio, Marcela Antúnez Rivero, bañándose en la piscina de donde estaban disfrutando, se asfixia por inmersión y fue sacada del agua con más de 5 minutos, lo que se llama ya, los médicos saben mejor, cianótica y sin ningún signo vital. La sometieron a todo tipo de prácticas de reanimación que eran necesarias. Pero cuando ya se habían perdido las esperanzas, como eran alumnos de un colegio teresiano, piden la intervención de esta beata Teresa de Jesús de los Andes, y con gran asombro de todo el mundo, incluso de los médicos de una de las mejores clínicas de Santiago, que publicaron que su ficha tenía un daño cerebral irreversible. De la noche a la mañana, en pocos minutos, esta estudiante se comienza a recuperar y se recuperó finalmente muy bien. A los pocos días ya estaba en la calle. Y ella fue una gran estudiante luego. Entonces ahí se realiza el proceso que lo hace el arzobispado de Chile para llevarlo a Roma y se considera un milagro para la canonización. ¿Qué nos deja Teresa de los Andes? Un gran mensaje para la juventud. Algunos más se preguntan, bueno, de los jóvenes que la trataron y rondaron, no les convenció ninguno. Ella misma lo dice, son muy superficiales. Quizás dijo eso porque en su corazón ella tenía otras predilecciones. Sin embargo, Teresa tiene mucho que decirnos a todos. Su mensaje a la juventud es innegable, de innegable actualidad. Fíjese que se organizan algunas veces caminatas de jóvenes que caminan 30 kilómetros. La última fue de 90.000 jóvenes, adolescentes, que caminan estos 30 kilómetros para llegar al santuario. Juventud sana, que sigue consciente y responsable los pasos de nuestra joven santa. Claro, también debo reconocer que hay muchos jóvenes que no les gusta el camino que conduce a ella, y muchos se apartan de él, pero hay muchos jóvenes que sí lo hacen. Por eso digo yo que ese mensaje es de innegable actualidad. Podríamos decir, aquí está el remedio. Es posible. Ustedes verán. Hacia la plenitud humana. Los cristianos de estos tiempos, para nosotros en Chile son difíciles, pero también para el resto del mundo, nos viene a decir Santa Teresa de Jesús de los Andes, que solo abriéndonos a Dios y a su exigencia de amor, lograremos ser plenamente personas, hombres y mujeres. Teresa, ya queda dicho, ha conseguido armonizar lo divino y lo humano, integrándolo en su vida en admirable síntesis. Y para ello no hay dos vidas superpuestas, una natural y una profana y otra sobrenatural espiritual. No hay sino una única vida humana, planificada por el amor divino, divinizada, viviendo abierta a la voluntad de Dios y no apartándose ni un punto de ella.
La obediencia a Dios nos salva y nos lleva a la realización. Una joven que logró captar y asimilar también las exigencias del Evangelio. Y las captó bien. Ella puede con todo derecho recordarnos a los cristianos que en este siglo, haciéndolo también un mensaje propio. Y repetimos que no debe haber para nosotros sino una única vida humana, toda ella cristiana. Que estamos también obligados a dar culto a Dios. No únicamente en la misa dominical y en los minutos diarios dedicados al rezo, sino todos los minutos del día y en todas las horas de la semana. Y cuando nuestra oración sea como la de Teresa de Jesús de los Andes, una conversación íntima con Cristo en que la tratemos familiarmente con Él, saliendo de ella dispuesto a sacrificar nuestra vida personal y social, lo que le desagrada, toda nuestra vida unificada será auténticamente cristiana. La de los negocios, la profesional, la del hogar. Y entonces todo nuestro día, incluso los días de diversiones, serán culto, liturgia, melodía continua y glorificación a Dios, como la hizo mi hermana Santa Teresa Jesús de los Andes. Muchas gracias.